El propósito de Dios en mi vida. Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. A veces el mundo nos hace creer a nosotros de que a veces hemos venido por un error, por una equivocación. Y hay momentos en nuestra vida de que nosotros no sabemos qué hacer. Creemos que no tenemos nada que hacer en este mundo, que todo lo que hacemos nos sale mal. Pero realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene para ti y para mí es un plan maravilloso, que desde la eternidad Dios lo ha preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos había separado, nos había dado un propósito por el cual nosotros íbamos a venir en este mundo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia. Dios no quiere para nosotros algo de que a nosotros nos vaya a perjudicar o nos vaya a cambiar el estilo de nuestra vida. Dios quiere para nosotros algo hermoso, algo bueno, algo maravilloso. Dice, nosotros no estamos en este mundo como le dije al principio, por casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito se va a cumplir. Yo me recuerdo que mi mamá me dijo cuando tenía 95 años, me dijo, yo creo que yo estoy preparado para regresar, yo estoy preparado para irme. Me recuerdo que yo le dije, mamá, si aún todavía el propósito de Dios no se ha cumplido en su vida, aún todavía no se vaya. Ella se me quedó viendo, él le dio risa y me dijo, tienes razón. ¿Sabes por qué Dios tiene un propósito para ti? Y el propósito no es sufrir, no es llorar, no es gritar. El propósito es que seas feliz. Dice, y un porvenir lleno de esperanza. Así dice Dios. Que seas feliz y con una vida llena de esperanza. Una vida donde nosotros podamos compartir con los demás, pero no perder esa felicidad. Muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y creemos que nadie nos quiere, que nadie nos ayuda, que nadie se acuerda de nosotros. Pero el propósito de nosotros no es venir aquí y quizás sufrir o desesperarnos. El propósito de Dios para nosotros es que nosotros seamos felices. Que nosotros encontremos esa felicidad en Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Quiero darles paz y no tristeza. Así que si tú en este momento te estás pasando por momentos difíciles, que no tienes paz, no tienes alegría, estás triste, desesperado, quizás en algún lugar donde nadie te llama, no te preocupes. Porque el Señor no te llamó para eso. Tú vas a salir de ese lugar, de ese momento. Porque el propósito de Dios no es que nosotros suframos. El propósito de Dios es que nosotros seamos felices. Dice Romanos 8:28, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado y a quienes ha elegido. Palabra de Dios. Desde la eternidad Él escogió a cada uno de nosotros y nos destinó a nosotros un trabajo que hacer en esta vida. El trabajo que tenemos que hacer quizás para algunos, quizás va a ser el ser madre, el ser padre, el ser buen hijo, el ser buen esposo, el ser un buen predicador, el ser sacerdote, el ser religioso, religiosa. Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito.
Y mientras el propósito de Dios para nosotros no se cumpla, nosotros no vamos a partir de este mundo. Porque el propósito de Dios es que nosotros hagamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para muchos quizás no existe, pero para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y mientras ese propósito no se cumple en nuestra vida, nosotros vamos a seguir caminando en este mundo. Porque Dios quiere que nosotros hagamos algo que Él nos ha dicho que nosotros vamos a hacer. El trabajo nuestro es saber entender cuál es nuestra misión. El por qué nosotros estamos en este mundo, o el por qué nosotros estamos aquí. A veces nos venimos de nuestro país y no le encontramos rumbo a la vida. Nos desesperamos y decimos que estaba mejor allá o estaba mejor aquí. Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito puede ser en un país, en otro país, en una ciudad o en otra ciudad, en una parroquia o en otra parroquia, en un grupo o en otro grupo. Pero el propósito de Dios tiene que cumplirse. Dice Proverbios 19, 16, 99, dice: cada uno decide dentro de sí su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. Nosotros vamos a intentar hacer diferentes cosas, tomar diferentes caminos, tomar diferentes ideas, pero Dios tiene un propósito, y dice la palabra de Dios que Él dice que va a enseñarnos, va a guiarnos, va a conducirnos hacia ese lugar. Nosotros sabemos que Dios tiene poder y tiene autoridad, pero muchas veces cuando nosotros perdemos el propósito por el cual nosotros hemos venido a este mundo, aún sabiendo nosotros lo que Dios puede hacer en nosotros, llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y que nosotros estamos solos y que nadie nos quiere, que nadie nos ayuda. Pero ese es el propósito quizás de este mundo, o lo que nosotros pensamos. El propósito de Dios es que tú y yo seamos felices. El propósito de Dios es que nosotros salvemos nuestra alma. El propósito de Dios es que nosotros nos encontremos en comunidad y nos amemos como hermanos. Y que esa armonía entre hermanos a nosotros nos lleve a una comunidad, y en esa comunidad nosotros cumplir el propósito de Dios. Dice: desde la eternidad ya Dios te escogió y te llamó por tu nombre. Dios ya conoce tu nombre, conoce las dificultades, conoce lo que estás pasando. Y conoce el Señor el poder que hay en Dios, y el poder que Dios quiere que tú conozcas de Él. Porque el propósito de Dios no es solamente de que nosotros vengamos a este mundo y procreemos, tengamos hijos, no. El propósito de Dios es que tú tengas tus hijos, tengas tu familia, pero hay un propósito más allá de eso, un propósito en el camino de Dios. Aunque nosotros perdamos los pasos, perdamos el camino de Dios, Dios siempre nos va a encontrar. Dios siempre va a encontrarnos a nosotros, porque el propósito de Dios no es que tú y yo nos perdamos. El propósito de Dios es que tú y yo nos salvemos. Si en este momento tú crees que estás perdido o estás perdida, no encuentras el camino, no encuentras salida, no sabes qué hacer, ya incluso ni le crees a la palabra porque crees que la palabra no se cumple en tu vida, yo quiero decirte en este día que la palabra confirma de que tú no estás sola, y que esa palabra que tú has escuchado algún día, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Y no va a regresar esa palabra a Dios sin antes haber cumplido el propósito por el cual Dios la ha enviado. Así es nuestra vida. No vamos a regresar a Dios sin antes haber cumplido el propósito
de nuestra vida. Dice Isaías 55, 10 y 11, como baja la lluvia y la nieve del cielo, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le encargué. Dios cumple sus palabras y esa palabra de Dios se va a hacer vida en tu vida. Eso depende de ti. Si tú le crees a la palabra, si dejas que Dios sea Dios en tu vida. Porque el propósito de Dios no es que nosotros nos quejemos, no es que nosotros lloremos, no es que nosotros estemos solos. El propósito de Dios va más allá de eso. Yo te voy a invitar en este momento que oremos y le pidamos a Dios por esa palabra que un día hemos escuchado, por esa palabra que se haga vida en mi vida. Esa palabra de Dios que tiene poder, que tiene autoridad. Y la palabra de Dios nos dice de que no va a volver a Dios sin antes haber cumplido el propósito por el cual Dios la envió a cada uno de nosotros. Señor amado, en este momento te pido, Señor, por estos hermanos que en algún lugar, Señor, se encuentran y sienten que su vida no tiene un propósito, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que ese propósito, Señor, por el cual nosotros hemos venido a este mundo, que nosotros quizás no hemos entendido, Señor, que tú, Señor, con tu gracia, Señor, nos ilumines y nos muestres el camino. Si en este momento, Señor, estamos en un lugar oscuro donde no podemos entender, donde no comprendemos, donde incluso no tenemos esperanza, Señor, que esa esperanza de ese propósito, Señor, por el cual tú nos has enviado a este mundo, que ese propósito, Señor, sea más claro para cada uno de nosotros y podamos, Señor, realizarlo con tu gracia, con tu poder. Porque yo sé, Señor, que a este mundo tú no nos has enviado, Señor, para que suframos, para que estemos solos, para que estemos desesperados. Este mundo, Señor, nosotros hemos venido para que seamos felices y para conseguir la salvación. Hermana, yo te invito en este momento en el nombre de Jesús, que si tú tienes dudas, si tú no sabes que Dios tiene un propósito contigo, o si tú no crees que Dios tiene un propósito contigo, que tú le creas a la palabra. Dice la palabra de Dios que no regresa a Dios sin antes haber cumplido lo que Dios tenía para esa palabra. Y esta palabra se ha dirigido hoy, se ha dirigido a ti, a tu mente, a tu corazón, a tu interior, a tu alma, para que tú no te desesperes, porque Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir a su tiempo, pero se va a cumplir. Señor amado, te doy gracias por este momento, por este día, que nos has permitido, Señor, reconocer de que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y solo vamos a esperar, Señor, esta palabra, Señor, que hoy proclamamos y la que muchas veces hemos escuchado, se haga vida en nuestra vida. Y que ese propósito, Señor, por el cual nosotros hemos venido a este mundo, nosotros lo tengamos más claro día con día. Y que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos guíe. Y que sea, Señor, quien ilumine nuestros pasos para poder entender el propósito por el cual tú nos tienes aquí, que es ser felices en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Bendito seas. Todo esto, oh Dios, que hemos pedido te lo ponemos a ti. En el nombre de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un bonito día.